decíamos que el que sabe lo que siembra sabe lo que va a cosechar. no tiene ninguna deuda de lo que va a cosechar. Y el sector político de aquí, sobre todo, algún sector que está con el PLD y con Abel, y sobre todo la fuerza del pueblo que está sin ninguna duda encabezando las críticas más duras contra el gobierno, que dice que no cree en el crecimiento económico, ¿verdad? Y que no está de acuerdo con la formación de profesores al vapor. Entonces, yo quiero decir lo siguiente. El presidente Fernández está en un nivel que no tiene necesidad de exponerse a que después de... Miren lo que decía antes. Eso que le ponen a los políticos. Sí, mira lo que decía. ¿Cómo habló antes y que cómo lo ponen con Luis a cada rato. Entonces, él no tiene necesidad de eso. Miren lo que pasa. Cuando esta administración de educación estudió el tema del 4%, informe inexplicable, nosotros no entendemos por qué el actual ministro se levanta por la mañana y en vez de hacer una buena acción como hacen los Boy Scouts, sí, lo primero que hace es criticar al que estaba. Yo supongo que eso le debe estar dando intranquilidad al presidente de la República, porque no es justo que este hombre que lo nombró él, en vez de empezar a hacer cosas, empiece a criticar al que estaba, que es miembro de su partido, y cree que con eso va a ser una buena gestión. Yo creo que con lo que le dice a la oposición a Furcal es suficiente. No necesita que su propio partido lo critique. Pero él tomó ese camino y le cerró el paso al presidente, porque el presidente no lo puede votar ni le puede llamar la atención, porque está denunciando cosas que son verdad. Ahora, dentro de las cosas que encontró una recomendación que consiste en que para poder conseguir la cantidad de maestros que se requieren, no le pueden exigir que tengan grado universitario, porque le exigen ser licenciados en educación. Y no hay suficientes licenciados en educación para impartir clases a 2,5 millones o 3 millones con el sector privado que tenemos. Entonces se han inventado un maestro al vapor. Un maestro al vapor es alguien que puede ser un bachiller que alfabetice, ¿verdad? Un bachiller puede alfabetizar. Sí. Que hablamos de maestro de emergencia. Sí, ¿cuál era la formación del maestro de emergencia precisamente? ¿Era un profesor formal? No, era una persona de un curso superior. Ajá. Yo recuerdo en el cercado, sí, que los que iban al campo, a la rancha donde es Furcal, sí, era un estudiante de 8º curso del cercado que enseñaba a leer a la gente de la rancha. Ah, ya veo. Eso era lo que se usaba. Entonces, ahora están creando lo que hizo Cuba. Cuando Cuba llevó a cabo su revolución, muchos profesionales se fueron de Cuba, sobre todo médicos. Entonces, lo que hicieron fue que crearon un médico que en vez de estudiar 6 o 7 años, lo prepararon un médico de 4 años. En 4 años lo prepararon. Y así, luego se ajustaron, pero en los primeros años crearon eso. Y eso es lo que se está discutiendo aquí, que hay una tendencia, que puede ser que sea cierto, pero que la deben explicar, porque es que la mayor cantidad de problemas no se están explicando, ¿verdad? Igual que la del horario. Empiezan a criticar el horario. Señores, el horario solamente tiene un problema, y es que no se resuelve el problema de delincuencia limitando el horario de venta de bebidas.
Aquí se han creado negocios. Es más, en la pandemia, yo vi unas azoteas en Ciudad Colonial, Sí. que la gente se sentaba a beber y se convirtieron en negocios. Ya. Ahora son los llamados rooftop bars. Así que sí, sí. era que se ponían bares a de la beber azotea, ahí. claro. Y la otra cosa que es Con vista a peor, la catedral y todo eso. y es que esa medida del horario, si la van a poner, ¿por qué no la pusieron a partir de enero? Entonces la ponen justamente en diciembre, donde siempre tú recuerdas que la suspendían en diciembre. ¿Usted se acuerda incluso, eso me acuerda de una medida que se tomó un gobierno de Leonel que decían de que limitar la venta de combustible los fines de semana y de noche? Pero es que a fin de cuentas eso no tenía el efecto porque el que quería seguir andando lo que sea echarlo mucho más temprano. Como el que quiere seguir bebiendo nada más tiene que apertrecharse temprano de todo lo que se va a beber y tenerlo disponible después de la hora del cierre. Bueno, el problema es que no se resuelve el problema de la delincuencia limitando las horas. El tema principal del comentario de hoy, yo quería decir que tengo la plena seguridad de que más temprano que tarde estamos al borde de una forma parcial de integración de ambas naciones. Porque aunque el presidente de la República emitió unas declaraciones muy contundentes, no serán suficientes para contrarrestar eso. Miren, primero, un miembro de las Naciones Unidas dice que República Dominicana debe de tener el tema de las deportaciones. Inmediatamente el presidente responde en forma contundente y dice que es inaceptable que se le pida a República Dominicana impedir las deportaciones. El jueves, el presidente calificó de irresponsable e inaceptable el pedido del alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, de que detenga las deportaciones de haitianos que se encuentran en un estatus migratorio irregular de la nación. El mandatario aseguró que República Dominicana no solo continuará con las deportaciones de ilegales, sino que incrementará esas deportaciones en las próximas semanas. Y de hecho, pudimos constatar el aumento de transporte de ilegales y de ilegales conocidos en estos días para ser deportados. El jefe de Estado, en un tono molesto, dijo que el país ya no se le puede pedir más. Ha sido más solidario en el contexto de crisis económica y social que atraviesa Haití desde hace varias décadas. Yo creo que ya no podía resistir también una presión que le exigía que asuma esa posición. Lo hizo, se atrevió a hacerlo. Y miren, lo hizo siendo una agenda de Estados Unidos, porque esa agenda de las Naciones Unidas es la de Estados Unidos. Y no se hicieron esperar a la gente de las Naciones Unidas. Y a través del organismo, que es la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, que tiene las siglas de ACNUR, contestó desde Ginebra que los haitianos que son deportados de su país enfrentan riesgo para su seguridad y de su salud, por lo cual cualquier retorno forzado debería suspenderse temporalmente, dijo el viernes pasado, un portador de ACNUR. El organismo apoyó el llamamiento de la víspera del
comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, que le pidió a República Dominicana que detenga las deportaciones. Tras la toma de posición de Turk, el mandatario respondió que las deportaciones de haitianos indocumentados no solo continuará, sino que se intensificará. Hace unos días hicimos un llamamiento a los países de la región para detener el retorno forzado. Entonces, esta situación, oigan bien, lo que dice las Naciones Unidas, lo que dice el presidente obligado y lo que dice ACNUR, me hacen pensar que hay una serie de eventos que están ocurriendo que me da la sensación de que nosotros estamos solos en un momento en que en la misma semana el mundo anuncia que tiene 8.000 millones de habitantes, en que Haití es el país más atrasado del continente, en que a Haití no lo quisieron en Chile y los deportaron, no lo quisieron en Estados Unidos y los enlazan, no los quieren en Canadá, que quieren 1,5 millones de personas, pero no quieren haitianos. Todos los deportan. Y cuando uno ve hoy, por ejemplo, que hoy Haití hable de las gasolineras estaban en manos de los delincuentes que gobiernan Haití. Y yo me pregunto, ¿y qué acuerdo hizo Estados Unidos con esos delincuentes? Que ellos los crearon, le dieron armas y le dieron dinero para que ellos dejen las bombas de gasolina tranquilas. Porque ese era un tema que estaba trayendo problemas a la población. Me encuentro raro que esa gente hayan aceptado dejar el combustible fuera de sus exigencias. Ellos estaban manejando el combustible y lo estaban vendiendo al precio que le dé la gana. Entonces, eso se suma al problema. Como se sumó el problema de los rehenes que habían secuestrado, los soltaron. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Estados Unidos obtuvo que le soltaran su gente, sin explicar ningún tipo de razón de cómo lo lograron. Y ahora logran con esta gente, que son lo que era el ISIS en Medio Oriente, es en Haití. Aquí no se van a atrever a decir eso porque le quitan la visa. Pero resulta que a los 80 años, ¿para qué yo quiero visa? No, también, ese comentario hay gente que no lo puede hacer porque Estados Unidos está haciendo una política criminal contra la República Dominicana y el tema haitiano. Y lo peor es que en el día de ayer, anteayer, señores, es que le ponen la tapa al pomo, si así se dice, cuando un amigo de apellido Akita, aquí está el discurso pronunciado por nuestro señor embajador en vamos a ver si se abre, porque hay también cosas que no abren. Vamos a ver. Tenemos que en España, y yo me había propuesto dejar esa vaina tranquila y no embromar más con el amigo Juan Bolívar Díaz. Pero él se encarga de crear situaciones que producen que uno tenga que retomar ese asunto.
y no va a pasar nada. Ese discurso, con motivo de los 30 años que no se celebró, se conmemoró el asesinato de una dominicana aquí está, vamos para allá. Discurso en la conmemoración del 30 aniversario del asesinato de Lucrecia. Lucrecia Pérez Matos, el 12 de diciembre del 2022. Se hizo el discurso, 30 años después de haber muerto esa señora. Ese discurso tiene algunas particularidades y nosotros lo vamos a leer por la importancia que tiene. Ir a España a decir que, en cierta forma, la discriminación de aquí es que hace que ella se vaya para allá, para que la maten los españoles, y no le dice a los españoles que no debieron matar a esa muchacha, sino que justifica todo. Naturalmente, no es la labor de un embajador el acusar al gobierno que fue a representar. Pero miren esto, hoy estamos habitados por el sentimiento de la gratitud. Con todos ustedes, con todas y todos, porque ese lenguaje, es propio de ese sector. Con todas y todos ustedes, los presentes que nos acompañan en esta conmemoración de martirio de la humilde inmigrante dominicana Lucrecia Pérez Matos, cuando acababa de poner los pies en esta ciudad, procedente de la pobreza de Vicente Noble, del sur profundo dominicano, donde cada día del sol comporta una esperanza de vida, de realizaciones humanas. Inmensa gratitud para todos y todas, para todas y todos, los que nos acompañan en aquellas jornadas tan tristes y dramáticas de mediados de noviembre del 92, especialmente a quienes se expusieron y dieron su tiempo en aras de la solidaridad, de la justicia y de la nobleza humana. Una parte de ellos serán reconocidos en este acto, incluyendo las mayores organizaciones, UGTD, comisiones obreras que arrimaron su fuerza al colectivo dominicano, o a las entidades de la diáspora, como el Voluntario de Madres Dominicanas en España y la Asociación de Mujeres Dominicanas en España, que encarnaron los reclamos de justicia y de seguridad. Si tuviésemos que resumir en un solo español toda la solidaridad de antes y después del infausto acontecimiento, habría unanimidad en identificarlo. Don Pedro Álvarez Pastor, afortunadamente siempre presente entre nosotros. Hemos de reconocer que la gran mayoría de los españoles se levantan contra aquel asesinato, lo reconoce, ignominioso, que quedaría grabado como el primer crimen de odio y racial en la historia de este país, que las autoridades persiguieron a sus autores y los sancionaron con un apego a la ley. La muerte de Lucrecia fue un aldabonazo en la conciencia colectiva. Junto en aquel año se conmemoraba el 5º centenario de la llegada de los españoles a América y nuestra tierra. Como Lucrecia, aquellos llegaron sin visa y sin pedir permiso, como siguieron llegando a lo largo de los próximos 500 años. Nunca podremos saber cuántos fueron de aquí para allá durante tanto tiempo, pero como el camino de aquí para allá es igual al de allá para acá, en las últimas 5 décadas los dominicanos y en especial las dominicanas descubrieron un nuevo mundo en España y vinieron, como todos los emigrantes de todas las épocas, desde el inicio de la vida humana, explorando caminos, abriendo surcos para incubar sueños de progreso, con alforjas cargadas de esperanza. Pero las esperanzas de Lucrecia en llegar a echar la menor raíz y al natural desarraigo le sumaron el rechazo, el discrimen, el odio,
la xenofobia y finalmente la muerte. Ella pagó caro por las inmigrantes que la habían antecedido, pues apenas llevaba 5 semanas aquí al perder la vida. Fue la mártir de la diáspora dominicana y latinoamericana y abrió paso a una introspección de la sociedad española que aprendió a ver inmigrantes negros y pobres, que en gran mayoría reconoce sus aportes. La sangre de Lucrecia generó una etapa de regulaciones y de consagración de oportunidades que han incluido la nacionalización de cientos de miles de inmigrantes en toda América, en el este europeo, en África y en Asia. 115.000 nativos de República Dominicana han recibido la nacionalidad española y otros 75.000 la residencia. Inmensa gratitud para Lucrecia, para toda la familia, en especial para su hija Kenia, que está aquí con nosotros. Lucrecia era una mujer negra, hija de una sociedad multirracial. Oigan, Lucrecia era una mujer negra, hija de una sociedad multirracial dominada por un 49% de ingredientes africanos, 39% de europeos y apenas un 4% de los muy tempranamente extinguidos nativos de la isla. Así quedó manifiesto en la reciente investigación del Universal Project Geographic realizada en nuestro país con auspicio de la Academia Dominicana de la Historia, la National Geographic Society y las universidades de Pensilvania y UNIBE. Esos componentes que hay que difundirlos y recordarlos para que los dominicanos nos reconocemos como lo que somos, para que revaloremos nuestro legado, nuestra cultura, nuestra identidad, porque un pueblo que no se reconoce en sus raíces, en sus esencias, no puede salir del atraso. Todos reconocemos el derecho y la necesidad de regulaciones migratorias, pero al mismo tiempo estamos obligados, ahí va, a la compasión de la solidaridad, lo mismo que dice ACNUR. Ajá. Lo mismo que dice ACNUR, lo dice nuestro embajador. Estamos obligados a la compasión, a la solidaridad. Los haitianos que son deportados de su país se enfrentan riesgo para su seguridad y su salud, por lo cual cualquier retorno forzado debía suspenderse, dijo el viernes ACNUR. Apoyó el llamamiento de la víspera del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que se detengan. Deportaciones del presidente respondió con irritación. Tras la toma de posesión, el mandatario respondió que las deportaciones se incrementará. Hace unos días hicimos un llamamiento a los países de la región para detener el retorno forzado de haitianos hasta que la situación mejore. Todos reconocemos el derecho y la necesidad de regulaciones migratorias, pero al mismo tiempo estamos obligados a la compasión, a la solidaridad, al respeto de la multiculturalidad, de los derechos y la dignidad de todos los seres humanos. Y eso tiene validez aquí, en República Dominicana y en todos los países del continente, de donde lo votan de todas partes, ¿verdad, Juan Bolívar? De donde lo votan. Sería ideal que ningún ser humano tuviera que abandonar su territorio, sus seres queridos y sus devociones culturales para someterse a la incertidumbre y a que le llamen extranjero. Pero la migración ha sido y seguirá siendo esencia de la naturaleza humana y mucho más en un mundo cada vez más excluyente, donde cada año aumenta la concentración de riqueza en una franja del 1 a 10 en la humanidad. Con tantos países que han sido víctimas de explotación internacional, sometidos a la degradación, sumidos de una miseria, con una herencia, nada más faltó que diga, como aquí. A la opresión, inmensas multitudes seguirán tocando las puertas de la abundancia y la inseguridad. La Embajada Dominicana en el Reino de España agradece todas las respuestas de personas, agrupaciones e instituciones al llamado a conmemorar el 30º aniversario del martirio de Lucrecia Pérez Matos.
En especial, agradecemos a la declaración institucional emitida a unanimidad por el Pleno de Representantes Partidistas del Distrito Municipal de Moncloa, Aravaca, que rinde homenaje a Lucrecia y consagra este territorio como espacio acogedor de lugar libre de odio, racismo y xenofobia. Aprovechamos la oportunidad para reafirmar la política exterior del gobierno de Abinader, que tiene como primer promoción. Parece que no había leído las declaraciones de Abinader. Y defensa de los dominicanos y las dominicanas residentes en el exterior. En el caso de España se trata de una comunidad de trabajadores donde el 99.99%, hay que decirlo, el 99.99% son personas honradas que aportan su talento y sudor a la sociedad. Reafirmamos también el propósito de trabajar para las nuevas oportunidades, el 0.001, integrado por jóvenes y adolescentes desadaptados a quienes hay que lanzarles salvavidas en vez del estigma y de la exclusión. Estamos obligados a trabajar por el bienestar de la diáspora, que tanto ha contribuido al crecimiento y la estabilidad del país, con 10.420 millones de dólares al año remesados y más de 62.000 millones en los últimos 10 años. Rindamos tributo a la comunidad dominicana en España. Muchos de sus integrantes han dejado parte de su alma sembrada en la isla y sueñan con poder retornar para reencontrarse con lo suyo. Llevemos siempre en nuestros corazones la significación de la vida, el martirio de nuestra compatriota Lucrecia Pérez Matos. Muchas gracias, embajador del discurso del embajador Juan Bolívar Díaz Santana, embajador de la República Dominicana ante el Reino de España en representación del gobierno dominicano que preside el licenciado Luis Abinader y Corona. Vamos a hacer una pausa y regresamos.